De esta manera damos inicio a la conferencia inaugural. ¿Tiene Iberoamérica algo que decir al mundo? Para ello, invitamos al presidente de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, el CIAF, al profesor Alejandro Serani, quien es también académico del Instituto de Filosofía de nuestra Universidad San Sebastián. Profesor, muy bienvenido. Muy buenos días a todos. Muy honrado de contar con la participación del señor rector de la universidad y con las distintas autoridades. Me ha correspondido la tarea y el honor de presentar la conferencia inaugural de nuestro Congreso Internacional que se ha propuesto reflexionar acerca del tema de la condición humana. Condición, una vez más, puesta a prueba en la actual situación de crisis. En estas consideraciones me he propuesto además el ambicioso desafío de explorar si acaso, desde nuestra identidad iberoamericana, estamos en condiciones de proponer a la humanidad orientaciones posibles para un mejor enfrentamiento de los desafíos contemporáneos. Las interrogantes que se plantean aparecen tan complejas y difíciles, tan dilatadas y profundas, que el intentar siquiera abordar estos temas aparece como desmesurado. ¿No sería acaso el solo plantearse hoy en día estas dificultades un excederse en las pretensiones de la inteligencia humana? Y sin embargo, como seres humanos y como filósofos, no responderíamos a nuestra naturaleza ni a nuestra vocación si por lo menos no intentásemos acometerlos y si no lo hiciésemos en toda su radicalidad. Es decir, intentando acceder en la medida de lo humanamente posible a esclarecer su origen, su esencia y sus perspectivas. Como seres temporales que somos, los problemas que vivimos en el tiempo se nos aclaran en perspectiva histórica. Pasado, presente y futuro dialogan en nosotros entre sí a la hora de inquirir un mínimo de coherencia en nuestro panorama existencial. Estamos convencidos de que todo ser humano anhela encontrar un mínimo de coherencia entre lo que juzga como real y lo que intenta realizar por sí mismo en la trama del existir. Lo anterior, reconociendo lo limitado, parcial y provisorio que pueda ser nuestro juicio acerca de lo que ocurre en nuestro entorno y de lo que uno estima capaz de realizar. Es nuestra tarea y nuestra gloria de seres humanos el conducirse inteligentemente en ese esfuerzo. Precisar qué debamos entender por condición humana es ya en sí mismo un reto. Hay quienes usan esa expresión haciendo acta de caducidad de la pregunta por la esencia. En ese contexto se sobreentendería que el conocimiento humano sería incapaz de acceder a la esencia de nada. Y de acuerdo con ello, más parece que valdría la pena tener la lucidez y el coraje de resignarse a alcanzar solo condiciones. Preguntarse por la esencia de las cosas habría sido algo así como una insensata ocurrencia en la historia de la humanidad. Y frente a ella ya estaría siendo el momento de reconocer nuestra absoluta impotencia. Pero la pregunta por la esencia no es sino la expresión abstracta de lo que todo niño pregunta a sus padres en el despertar de su conciencia de humano. Pregunta que expresada de mil modos se resume en: padres,
¿Y esto qué es? Resignarse, por lo tanto, a la impotencia de decir algo frente a la pregunta acerca de lo que son las cosas equivaldría a renunciar a vivir humanamente. Los primeros filósofos griegos no fueron ciertamente los primeros en percatarse de que en el mare magnum del devenir cósmico hay siempre algo que cambia y algo que permanece. El cambio es, en definitiva, y en cualquier orden en que se dé, novedad de ser en un sujeto. Génesis de algo nuevo en un sujeto que permanece. Basta la experiencia de darle nombre a las cosas para estar afirmando en acto ejercido la realidad de lo que persiste. Sea que podamos decir algo de permanente acerca de aquello que el ser humano es, aun cuando quizá no podamos nunca llegar a afirmar algo con precisión definitiva, basta eso para que el horizonte intelectual de este misterio se nos dé en carácter de esencial. Y sea que situemos nuestra idea del ser humano en el cielo uránico, en la mente humana o en la mente de Dios, la esencia humana se nos aparecerá siempre en clave de inmutabilidad. Pensamos que es sobre este trasfondo metafísico que la noción de condición humana puede tener justificación y sentido. Una cosa es lo que le pertenece al ser humano de modo esencial y otra cosa es lo que corresponde a su condición existencial. Esencia y existencia no aparecen entonces como opuestos contradictorios, como pareció por momentos en el apogeo del existencialismo. El plano de lo esencial y el plano de lo existencial, aunque a veces inextricablemente confundidos, son aspectos intrínsecos de la realidad y reconocerlo forma parte de las distinciones fundamentales del conocimiento humano. Ahora bien, si el conocimiento de la esencia humana puede llegar a ser insondable, la esencia humana como tal no es problemática, es lo que es, más allá de las dificultades que plantee su conocimiento. La condición existencial del ser humano, por el contrario, sí que es problemática. No es, por lo tanto, la esencia de lo humano lo que puede estar en crisis. Lo que puede estar en crisis, y parece que lo está, es el ser humano en su condición existencial. A su vez, aunque en sí misma la noción de esencia humana pueda no ser problemática, el ser humano se aproblema cuando pierde su conexión con su esencia, porque deja de saber quién es. O, como se suele decir, tiene una crisis de identidad. En ese sentido, podríamos decir que en el plano teórico, toda genuina crisis es crisis de identidad. Y esta crisis de identidad se manifiesta en el plano práctico como problema. Porque si no sé quién soy, entonces tampoco sé qué hacer. Dada nuestra raigambre animal, que se adapta recurriendo a la costumbre, toda novedad no esperada en las condiciones imperantes nos desconcierta. El viviente humano tiende a asignar al entorno en el que se encuentra adaptado la estabilidad o inmutabilidad de lo esencial. Hasta el mismo desorden, cuando está establecido, se nos aparece con carácter de inmutable. Sí, esto es malo, pero no lo podemos cambiar. Es la paradoja del acostumbramiento que experimentamos frente al desorden establecido. Todo esto se expresa en la vida social, en la facilidad con la cual tendemos a naturalizar situaciones aberrantes.
En consecuencia, todo cambio significativo en las condiciones imperantes se vive inicialmente como un debilitamiento del orden esencial. Por ello, los cambios drásticos en nuestra situación existencial son tan desconcertantes y quedamos frente a ellos en estado de perplejidad. Los cambios existenciales se viven más dramáticamente aún cuando las personas individuales y las realidades culturales han perdido contacto vital con aquello que hay de más permanente y de importante en la vida personal y comunitaria. Se entiende así que en nuestras culturas anómicas cualquier cambio existencial de alguna profundidad se viva como una crisis profunda. Tener una crisis de identidad es no saber uno quién es. Y no se sabe uno quién es cuando se pierde contacto vital con aquello que en nosotros hay de más permanente y de más importante. Pero cuando las condiciones se modifican, y sobre todo cuando se modifican de modo significativo, no solo es importante tener contacto vital con el núcleo esencial y permanente de nuestra humanidad, para intentar acometer nuevos problemas que generan las situaciones nuevas, es imperioso tener también algún diagnóstico. Es necesario poder hacerse una idea de aquello que está pasando, aun cuando hay alguien que dice con mucha sensatez que nadie sabe lo que está pasando cuando está pasando. Dicho de otro modo, se hace necesario preguntarse acerca de las características de la condición existencial en la que se está. Decíamos que los seres humanos vivimos en el tiempo. Pasado, presente y futuro constituyen el telón de fondo en el que experimentamos y proyectamos nuestro existir. Somos seres históricos. Pero el historicismo del ser humano ¿es un rasgo de su esencia o es una condición existencial? ¿Pertenece a la naturaleza del ser humano vivir en el tiempo? Reconozcamos que responder a esa pregunta tiene su complejidad. Se ha dicho que la existencia humana tiene una dimensión temporal y una dimensión de eternidad. Y no es difícil, al menos, entrever a qué se alude con esta drástica división. Los mitos y ritos ancestrales, las religiones, la literatura, la filosofía abundan en constataciones y argumentos que señalan esta doble dirección. Las investigaciones de los arqueólogos y paleontólogos suelen indicar o sugerir que el despertar del Homo sapiens a su humanidad se da hace unos 50.000 años. Para ser rigurosos, habría que decir que este es en realidad el momento en que ellos están en condiciones de poder interpretar signos, huellas o vestigios de la actividad humana que permiten a su vez conjeturar, suponer o inferir este despertar. Con toda seguridad, el verdadero momento de ese despertar es muy anterior a estas constataciones y su precisión exacta quedará siempre en las sombras. Así y todo, es posible hoy en día especular que ese momento habría ocurrido en algún instante entre los 50.000 años atrás como límite próximo y los aproximadamente 200.000 años como límite remoto en que la paleontología suele señalar aproximadamente como el surgimiento de lo que podríamos llamar el Homo sapiens anatómico. Desde el punto de vista cultural, y si las especulaciones de los paleoantropólogos son correctas, los grupos humanos del Paleolítico inferior habrían vivido su identidad en su pertenencia concreta
a su grupo o tribu. Esta identidad vendría dada por dos ejes, el biológico y el social. Biológicamente se puede ser niño, joven, adulto o viejo. Y socialmente se puede ser, por ejemplo, cazador, explorador, guerrero, madre, matrona o chamán. Cada una de estas claves identitarias habrían sido incorporadas en la experiencia y reforzadas y especificadas por los ritos, marcas corporales, vestimentas, canciones, danzas y costumbres. Siguiendo a Jacinto Choza, podríamos decir que la fuerza de la inmersión en la vida concreta del ser humano, focalizada por la necesidad de sobrevivencia, habría sido tal que no quedaba mucho espacio para reflexiones abstractas. En terminología de Jacques Maritain, diríamos que el estado cultural o intelectual del ser humano en esa etapa debería concebirse como sumido en el régimen de la imaginación. En esta misma línea, podríamos también pensar, siguiendo a Hans Jonas, que la noción de vida y de muerte bajo este régimen cultural o mental es todavía una noción existencial y concreta. Esto implica que se considera como vivas a realidades que no lo son y que la muerte se concibe más como otra vida que no una aniquilación. De modo análogo a lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en la mente infantil. Los que han podido trabajar con niños enfermos de cáncer, por ejemplo, pueden entender lo que voy a decir. El niño pequeño concibe a un pariente recientemente muerto o concibe su próxima muerte como un vivir en otra parte a la que él no puede acceder. En este estadio humano, según Jonas, lo que es evidente es la vida y no la muerte. Morir, en el mejor de los casos, es pasar a otra vida, a una vida que puede ser mejor o peor. Inspirándonos en las consideraciones de estos y de otros autores, podríamos decir que el Homo sapiens del Paleolítico inferior tiene experiencia de inmortalidad, pero no tiene una noción abstracta ni de vida ni de muerte. Para él, la muerte es fácticamente cercana y no se la vive como un drama. Esta convicción del niño, por ejemplo, de que su padre muerto está, pero en otra parte y vivo, ¿no es cierto? Es esta convicción, ¿no es cierto?, de que el ser humano no muere. La primera noción de inmortalidad habría surgido entonces tanto a partir de la memoria de los ancestros como de la realización de obras en piedra o en otros materiales sólidos que tienen la característica de permanecer, como por ejemplo la piedra, la madera o el hueso. Materiales que podríamos decir que no mueren. Este surgimiento de la idea de la muerte se habría visto reforzado, según Choza, por la aparición del lenguaje predicativo y de la escritura. Permanecer en la memoria de los que viven, permanecer en la descendencia, permanecer por las obras de arte, permanecer por la escritura, habrían sido las condiciones requeridas para el surgimiento de la noción de inmortalidad. Podríamos decir que antes de eso el ser humano se sabía inmortal, pero no se pensaba como tal. Una prueba empírica de esta conciencia performativa de inmortalidad sería, por ejemplo, como subraya Jonas, el enterramiento ritual.
Pero sí es cierto que desde la conciencia performativa de inmortalidad se pasa a su idea abstracta, la idea misma de inmortalidad deberá todavía transitar progresivamente hacia niveles más elevados de abstracción. En efecto, desde la concepción de lo que hay más allá de la muerte como algo positivo, es decir, como otra vida o como una vida mejor, se transita a una idea privativa, el más allá. Por ejemplo, como sueño eterno, tal como nos lo recuerda Sócrates en el Fedón. Se ingresa así en una concepción que los antropólogos llamarían neolítica de la vida y de la muerte. Pero en la conceptualización de la muerte como otra vida, como sueño eterno e inclusive como fallecer porque desfallece el cuerpo, o como expirar porque la última expiración ya no se sigue de una inspiración, no se ha superado todavía lo que podríamos llamar una idea concreta de la muerte o del más allá. Una idea verdaderamente negativa del más allá la encontramos, por ejemplo, en la referencia del lenguaje contemporáneo cuando decimos que una persona dejó de existir. Dejar de existir, que también puede ser concebido de modo gradual. En efecto, la muerte se puede pensar en un sentido relativo, como dejar de existir de esta manera particular, o como un dejar de existir en un sentido absoluto. Dejar de existir de modo absoluto es mentalmente más exigente, ya que si bien la no existencia es pensable, en ningún caso es imaginable. Prolongando las reflexiones de Jacinto Choza, pensamos que es en este momento, en los albores del Calcolítico, que el ser humano sufre lo que podríamos llamar su primera crisis existencial. Crisis existencial frente a lo que se intuye como un más allá absolutamente negativo o privativo, esto es, el dejar de existir. Choza, inspirándose en las investigaciones de arqueólogos, antropólogos, psicólogos, sociólogos e historiadores de la religión, sostiene que un progreso clave lo constituye el descubrimiento de la noción de eternidad. Glosando a este autor, podríamos sugerir un tránsito gradual desde el sueño o descanso eterno a la eterna aniquilación. O, si se nos permite un neologismo, a la eterna y absoluta nadidad. En ese sentido podríamos decir que esta crisis existencial del hombre del neolítico frente a la eterna nadidad del más allá no sería sino la consecuencia del despertar humano al pensamiento universal y abstracto que según Choza se comenzaría a dar desde Egipto a partir del cuarto milenio antes de Cristo. En expresiones de este autor, sería la conciencia de la apertura infinita del pensamiento humano la que habría generado la perplejidad y la angustia frente a la muerte. En efecto, la brusca apertura del pensamiento a un horizonte de infinitud habría lanzado al ser humano en una búsqueda de sentido. Estaríamos aquí en los umbrales entonces de la primera crisis existencial de la humanidad. La búsqueda de una salida a esa perplejidad y angustia, para la cual ni el rito ni el mito pueden responder, pero que protegían a la autoconciencia paleolítica, es entonces lo que según Choza habría detonado el surgimiento de lo que algunos investigadores denominan religiones de salvación. Esta necesidad de salvación, para la cual esta complejización de la religión ancestral habría sido una respuesta, ha tenido en los últimos siglos una doble lectura.
ya sea en sentido positivista, en que las religiones son vistas como una estrategia psicológica ideada por los sapiens para mitigar la angustia existencial. Esta es la interpretación que podríamos denominar psicologista del origen de las religiones, y es la que el positivismo decimonónico inyectó eficazmente en el imaginario colectivo de la Ilustración y que sigue todavía vigente en la educación escolar y universitaria. La otra lectura, que podríamos llamar filosófica, es que las religiones de salvación habrían surgido como la consecuencia inevitable del autorreconocimiento del ser humano como un ser finito y relativo, y por lo tanto como un ser objetivamente necesitado de un auxilio de orden superior. De más está señalar que la artificiosa explicación positivista del surgimiento y desarrollo de las religiones asume, entre otras cosas, la existencia en el sapiens neolítico de una tendencia positiva al autoengaño, tesis que no solo carece de todo sustento empírico, sino que, más radicalmente aún, resulta antropológicamente incomprensible. Este esquemático recorrido histórico nos ha permitido visualizar lo que podríamos llamar una primera gran crisis existencial en el desarrollo de la humanidad. Desarrollo que ha conducido al sapiens paleolítico a hacerse consciente y responsable frente a la realidad de la muerte, digamos al menos de la muerte personal y grupal. La culminación de este desarrollo en el Calcolítico habría dado origen a lo que los estudiosos han llamado religiones de salvación. Permítasenos ahora esbozar una segunda gran crisis existencial en el desarrollo de la humanidad, y es lo que podríamos llamar la crisis de la muerte colectiva, la muerte de la humanidad, o lo que en clave cristiana se expresa como el fin de los tiempos. Si damos crédito a lo que nos instruyen los investigadores de las diversas ciencias humanas, ya sea empíricas, históricas o reflexivas, la generalidad de los pueblos antiguos habrían visualizado los cambios de la naturaleza de un modo circular o cíclico. Las cosas comienzan, crecen, se desarrollan, mueren y vuelven a renacer. Al interior de ese inmenso movimiento, el ser humano no se distinguiría del resto de los seres de la naturaleza. Es, por ejemplo, lo que se deja entrever en la literatura antropológica referido a lo que se llama el mito del eterno retorno. Con el surgir del pensamiento reflexivo y el transitar del pensamiento cosmogónico al cosmológico, la concepción se hace más abstracta, pero el esquema general de fondo no se modifica en lo substancial. En la visión de Anaxágoras, por ejemplo, asistimos a una expansión y contracción cósmica, de modo muy semejante a nuestras actuales concepciones cosmológico-científicas del Big Bang y del Big Crash, la gran expansión y la gran contracción, que es una variante del mito del eterno retorno. En Platón, la circularidad adopta la forma de un origen de la humanidad como caída desde una situación inicial de privilegio y de cohabitación con lo divino, y de un retorno eventual a los cielos uránicos. Esta visión mítico-filosófica de Platón se prolongará en la concepción emanacionista neoplatónica del exitus reditus, salida y retorno, la que será después ampliamente desarrollada en ambientes cristianos, aunque evidentemente no en una clave de emanación necesaria como en el gnosticismo y en el neoplatonismo, sino como una creación libre. En Aristóteles asistiríamos también a una eternidad del devenir cósmico, que no se lo concibe ni en términos de ascenso ni en términos de caída.
Por muy abstracta y perfeccionada entonces que sea la conceptualización griega y la aristotélica en particular, se mantiene ella, toda esa concepción, todavía en los marcos cíclicos del mundo antiguo. En los términos que hemos venido desarrollando, podríamos decir que el universo material eterno y cíclico de la antigüedad tardía no pone por él mismo a la humanidad en su conjunto en situación de crisis radical. Sostienen los teóricos de la historia que la humanidad antigua no habría accedido en rigor a la noción de historia. O quizá, más precisamente, la historia era todavía crónica, como relato circunstanciado del acontecer particular de personajes y pueblos. Quizá haya que interpretar esa no existencia de la historia como tal, de la cual hablan estos estudiosos, no tanto como una inexistencia total del modo histórico de observar, de narrar y de pensar, sino como una no aparición todavía de la consideración de la historia misma como entidad unitaria. Si estamos entendiendo bien a estos autores, lo que todavía no existiría sería la consideración de la historia como objeto de estudio, susceptible de ser analizada por sí misma y en su conjunto. Una cosa sería, entonces, las historias particulares, la historia del pueblo de Israel o la guerra del Peloponeso o la historia de Roma. Otra cosa, más compleja y más abstracta, sería la historia de la humanidad en su conjunto. Que la historia del cosmos o del ser humano pueda o no llegar a ser considerada como un objeto en sí, ya hemos adelantado, es tema complejo y difícil. Los excesos de los idealismos, progresismos y materialismos históricos modernos están ahí para ilustrarlo. Digamos por lo pronto, para ir despejando espejismos, que el tipo de unidad que puede tener la historia de la humanidad en su conjunto, si es que acaso lo tiene, es de un tipo muy distinto al de la unidad de la historia individual de las personas y de los pueblos. La historia de una persona o de un pueblo, ya sea en tanto que relato o en tanto que realidad que ese relato intenta pobremente expresar, tiene como base real y próxima la existencia sustantiva de seres humanos individuales y concretos, seres que tienen una naturaleza que, al menos en términos empíricos, tienen claramente un principio y un fin, intrínsecos y naturales. La historia de la humanidad, en cambio, no descansa sino remotamente sobre la unidad sustantiva de los seres humanos individuales. En sentido próximo, su base material no es sino la sumatoria de las historias particulares de individuos pertenecientes a grupos particulares. Esa sumatoria de realidades particulares no tiene unidad próxima, sino en la mente de aquel que la observa y la estudia. La historia de la humanidad tiene el tipo de unidad que tienen otras realidades colectivas semejantes, como puede ser la realidad del clima o la del espacio interestelar. Ni el clima, ni la historia, ni el espacio interestelar son seres sustantivos y no tienen, por lo tanto, en ellos mismos ni naturaleza ni esencia, más que de un modo derivado. No tienen, por lo tanto, ni comienzo ni fin intrínseco natural. Si el clima cambia y si el espacio interestelar desaparece, no lo hará en virtud de un devenir intrínseco y propio, sino como consecuencia de la sumatoria de entidades sobre la cual su realidad reposa y se despliega. Ni su principio ni su fin son, estrictamente hablando, naturales. Ni el clima, ni el espacio sideral, ni la historia tienen como tales un devenir discernible y no tienen, por lo tanto, ni principio ni fin natural. Su principio y su fin dependerán de otras cosas en las cuales estriba su realidad.
que el clima, la historia de la humanidad y el espacio interestelar no sean realidades naturales y que como tales no tengan ni principio, ni devenir, ni fin propio y determinado, no quiere decir que no tengan ningún tipo de realidad. Son ciertamente reales, pero no son realidades naturales sustantivas, intrínsecamente unificadas. El gran equívoco que subyace a las visiones progresistas, hegelianas, marxistas y liberacionistas de la historia descansa en buena parte sobre este malentendido. No hay fin intrahistórico natural propio y definido, porque la historia no es una realidad natural sustantiva. Ni la sociedad burguesa ilustrada de Kant, ni el espíritu autoconsciente de Hegel, ni la sociedad sin clases de Marx, ni el reino de Dios en la tierra de Comte son finalidades intrahistóricas que la inteligencia humana esté en condiciones de develar. Y no es que la inteligencia humana no lo pueda develar debido a su impotencia o insuficiencia, sino que porque ninguna inteligencia puede develar la inteligibilidad intrínseca de algo que no la tiene. Pero ¿de dónde viene entonces que Kant, Hegel, Marx, Comte y muchos otros filósofos modernos se hayan afanado estérilmente en discernir una finalidad intrahistórica en algo que de suyo no la tiene? El tema, como suele ocurrir, nos remite al enigma de la muerte. Decíamos que el desarrollo intelectual y cultural del ser humano, ya sea conceptualizado como transitando desde el estadio paleolítico al neolítico o desde un régimen de imaginación a un régimen de razón, habría conducido a la humanidad a enfrentarse cara a cara con el tema de la muerte. Y enfrentada a ella y a la inmensidad de la eternidad, habría ella experimentado su primera gran crisis. El hacerse cargo de esta perplejidad, angustia o desazón frente a la muerte es lo que habría dado origen, según los estudiosos, al tránsito desde las religiones arcaicas a las que ellos llaman religiones de salvación. Hacerse una idea filosófica precisa de lo que serían, en términos empíricos, estas religiones de salvación no es tarea fácil. Algunos han pretendido reconocerlas y agruparlas como religiones del libro y han situado allí al judaísmo, al cristianismo y al islam, y quizá haya que incluir también al hinduismo con sus escritos sagrados. Reconozcamos al menos que el tema de la escritura parece haber hecho una diferencia en el desarrollo de las religiones. Pero más allá de la escritura y del problema material de los libros, quizá haya que ir a examinar las cosas más en profundidad. Retomando como hipótesis de trabajo la expresión de religiones de salvación, habría quizá lugar a distinguir filosóficamente entre salvación intramundana y salvación extramundana. Esta distinción supone en su base una cierta idea acerca de lo que dejamos anteriormente señalado como el más allá. Hablar del más allá de la muerte, o quizá de la vida más allá de esta vida, implica también el cuestionarse acerca de la existencia en ese más allá, quizá de otras cosas, o de otro orden de las mismas cosas, o de otro estado de ellas. Nos guste o no nos guste, parece ser un hecho que el que nos hayamos puesto a lucubrar sobre estas cosas es responsabilidad del cristianismo. Si por hipótesis el cristianismo no hubiese existido, quizá nunca los seres humanos nos habríamos puesto a pensar en estas cosas o lo habríamos hecho por lo menos mucho después. Pienso que es justo reconocer que el cristianismo introdujo en la historia de la humanidad una perspectiva que al menos de manera explícita no se encontraba
ni en las religiones ancestrales, ni en las religiones complejas de la antigüedad. Estaban, dice Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, vivían con miedo y sin Dios. No nos corresponde ahora, en sede filosófica, adentrarnos en los detalles de la novedad cristiana, como lo llamaron con toda conciencia los primeros que la divulgaron. Hay, sin embargo, un aspecto que sí atañe directamente a lo nuestro. El judaísmo y el cristianismo introducen, entre otras cosas, la noción de un Dios creador, gobernador y providente. La noción de creación, al igual que la noción de persona, son nociones cristianas de hecho, pero no de derecho. Esto quiere decir que en la hipótesis de que el judeocristianismo no hubiese nunca existido, la humanidad podría haber llegado en algún momento a descubrir por sí misma estas nociones. Dicho de otro modo, no es necesario ser cristiano para reconocer la existencia de un Dios creador, ni tampoco es necesario serlo para afirmar la realidad de la persona. Pero hay también otros planteamientos que el cristianismo introdujo en la historia y que instaló en la cultura. Planteos que, siendo pensables y no siendo de suyo contrarios a la razón, la inteligencia humana no posee tampoco evidencias positivas acerca de ellos que le permitan afirmar o negar su veracidad. Uno de estos planteamientos es la existencia de un plan de Dios para la humanidad. El cristianismo proclama que Dios tiene desde el principio un plan para el género humano, en el cual Dios mismo se encuentra, por así decirlo, personalmente comprometido. Se trata ciertamente de un planteamiento raro, tan raro que un protagonista de la primera hora declara con toda honestidad que a los judíos de la época les parece escandaloso y a los griegos simplemente una locura. En lo que atañe a nuestro tema y que tiene que ver con la perplejidad del género humano en relación a la muerte, podríamos decir que la tesis cristiana de un plan de Dios sobre la humanidad va a generar una segunda gran crisis histórica. La tesis cristiana va a transformar, al menos en Occidente, una visión cíclica y eterna de la historia en una visión lineal y temporal. Si en el mundo antiguo el devenir del cosmos y de la humanidad eran eternos y cíclicos, sin principio ni fin, la tesis cristiana supone un mundo que tiene un comienzo en el tiempo y un fin temporal. Se trata de un comienzo y un fin que no son ni naturales ni intrahistóricos, sino de un comienzo y de un fin extrahistóricos y transnaturales. Es decir, que el tiempo y el modo de ese comienzo y de ese fin no se inscriben en un orden intrínseco natural, sino que proceden desde fuera o desde arriba, como uno lo quiera decir. En las religiones ancestrales y antiguas no había ni comienzo ni fin, ni intrahistórico ni extrahistórico, porque todo era eterno. El mundo estaba ahí y seguiría estándolo. En la tesis cristiana no hay ni comienzo ni fin intrahistórico y lo que es eterno es la vida del más allá. En ese contexto el hombre es conceptualizado como inmortal, no como eterno, mientras que la vida eterna es conceptualizada sin principio ni fin. La tesis cristiana es polémica, pero no porque lo sea en sí misma. Ella es polémica respecto a las religiones anteriores. Ni la tesis arcaica del mundo eterno es evidente a la razón, ni tampoco la tesis cristiana de la eternidad del más allá. En eso están en igualdad de condiciones. El tema de fondo es si tenemos forma de afirmar cuál de las dos es verdadera. Se trata, no obstante, de dos tesis plausibles y posibles, y dos tesis que son serias. Las que no son ni plausibles ni serias son las tesis modernas sobre la historia,
que son en realidad, como lo ha hecho ver entre otros muchos Joseph Pieper, productos de descomposición de la tesis cristiana. Se trata de una transposición exenta de justificación racional de lo extramundano a lo intramundano. Efectivamente, no hay razones positivas para afirmar que la historia de la humanidad tenga que progresar necesariamente, como quieren las diversas formas del progresismo metafísico, o que tenga que realizar el reino de Dios en el tiempo, o que vaya a culminar en una sociedad burguesa ilustrada, o que desembocará en una sociedad sin clases. Toda afirmación que se da por hecha en ese sentido es inevidente y, por lo tanto, arbitraria y poco seria. De hecho, su arbitrariedad se ha ido haciendo tan flagrante que si hay algo que caracteriza a lo que se ha llamado posmodernidad es la pérdida de confianza acerca del sentido intramundano de la historia. La pérdida de confianza en los grandes relatos, como mencionaba el rector al comenzar. Es por ello que autores como la filósofa Ana Marta González prefieren llamar a nuestra época no como posmodernidad, sino más bien tardomodernidad, señalando con esto que el nihilismo o el pragmatismo tecnocrático contemporáneo no son sino el desenlace esperado de los planteamientos modernos. No solo los grandes relatos modernos serían poco serios, sino la misma sorpresa tardomoderna lo sería. La situación actual de la historia, sobre todo en Occidente, podríamos considerarla entonces como una tercera gran crisis o una gran decepción. La ilusión antropocéntrica, que ya no se sostenía en abstracto desde el principio, dejó también de sostenerse en concreto. Las múltiples crisis de las que escuchamos hoy por doquier no serían en efecto sino las manifestaciones parciales y multiformes de un gran derrumbe. Son numerosos los autores contemporáneos que han intentado caracterizar el fondo esencial de la crisis actual. Algunos la llaman la crisis de la pérdida del sentido, otros la llaman del descubrimiento del sinsentido, o incluso de la pérdida del sentido de preguntarse por el sentido. Algunos más complacientes y menos profundos han llegado incluso a proclamar el fin de la historia. Sea como sea que se lo quiera formular y la perspectiva filosófica que se tenga, el diagnóstico parece bastante compartido. De la historia ya no habría nada más que esperar. Valga señalar que estos diagnósticos sombríos se vieron favorecidos y como confirmados empíricamente en el siglo XX por el cúmulo de atrocidades e injusticias sin cuento acumuladas en el sector más ilustrado y opulento del orbe. Los mismos actores que proclamaban arrogantes la llegada inexorable del progreso intrahistórico se han hecho cargo de refutar con horror y sangre su ilusión. Desde el punto de vista psicológico-moral, la consecuencia esperable de este estado de cosas ha sido en esos ambientes el hastío y la desesperación. Desesperanza que ha transitado por diversos cauces, en un abanico que va desde la indignación inespecífica y destructora hasta la abulia total, la evasión y el suicidio, no pocas veces este último promovido y hasta ensalzado. Otra forma sui generis de la desesperanza existencial, que parece derramarse en la actualidad como en ríos caudalosos desde las sociedades opulentas e ilustradas de la humanidad, es lo que podríamos llamar el exceso de esperanza, o esperanza paradójica o hiperesperanza. Creemos ver esta variante de la desesperanza concretizada en el voluntarismo irracional o ingenuo con el que se adhiere en nuestra época a causas en las que nada nos lleva a esperar. Me refiero a la esperanza con la cual millones de personas esperan en nuestra época la satisfacción de sus anhelos de salvación y de sentido, por ejemplo, en el crecimiento económico, en el progreso de la técnica, en la planificación burocrática, en el sistema sanitario,
en los sistemas previsionales, estatales o privados, en la lucha contra el cambio climático o, en términos generales, en la insistencia en la mantención voluntarista de las instituciones o, en su contrario, la insistencia igualmente voluntarista de la necesidad de su destrucción total. Signo de estas fijaciones mentales son las frecuentes recurrencias a argumentos como que los problemas sociales provocados por la técnica se solucionan con más técnica, los del sistema burocrático con más burocracia, los del sistema financiero con más finanzas, los de las vacunas con más vacunas, los de los impuestos con más impuestos, o menos, los de la guerra con mejores armas. Y así suma y sigue. De estas y otras consideraciones surge la pregunta, que hoy parece casi obscena. ¿Hay algo en la actualidad en lo que verdaderamente la humanidad pueda esperar? Remitámonos a lo que a nosotros nos compete, que es la antropología filosófica. Y más específicamente a la antropología filosófica que pone su mirada en nuestra América, para utilizar la expresión de José Martí y que Gabriela Mistral gustaba tanto de emplear. Comenzaré por la constatación de un hecho que podría considerarse trivial, el tipo de hechos que se suele estigmatizar con el rótulo de discutible, estrategia ampliamente utilizada hoy para impedirse pensar. Pareciera que al designar un hecho o una tesis con el carácter de discutible, fuese argumento suficiente para que no se deba o no se pueda discutir. Es como si todo lo que no es políticamente correcto fuera discutible y por lo tanto falso. Lo políticamente correcto sería verdadero simplemente porque no se lo discute, y no se lo discute porque se lo califica a priori de indiscutible. ¿Cuál sería entonces este hecho discutible? Basta haber viajado un poco por nuestra América para haber escuchado alguna vez, en tono amistoso y quizás más de una vez, la expresión que, dirigida por lo menos a mi persona en esos casos, dice hermano chileno. Expresión que puede mutar en hermano argentino, hermano peruano, hermano boliviano, hermano uruguayo, hermano paraguayo, hermano brasileño, colombiano, venezolano, panameño, nicaragüense, costarricense, hondureño, salvadoreño, dominicano, guatemalteco, puertorriqueño o cubano. Incluso la expresión puede llegarse a extender a hermano caribeño, haitiano, guyanés, beliceño y todavía más. Estando personalmente hace 2 décadas atrás en una reunión de Latinoamérica y del Caribe en República Dominicana, recuerdo vívidamente mi sorpresa y mi agrado al constatar cómo los representantes de los países de la zona del Caribe se sentían junto a los iberoamericanos uno más de los nuestros. Esta hermandad expresiva, que es un hecho real, y cualquiera podría verificarlo, ¿qué tiene de sorprendente? Si fuese que esta expresión no denotara nada especial, perfectamente entonces debiésemos poder constatar que un alemán llama a un francés hermano francés, o un inglés a un italiano hermano italiano, o un catalán a un vasco hermano valenciano, o hermano andaluz, en fin, o un vasco a otro, o un chino a un japonés, hermano japonés, y un griego a un turco, hermano turco. Nada lo impide, es cierto, pero nada lo parece constatar. ¿Qué explicación antropológica puede tener que un chileno descendiente de italiano pueda conversar en inglés con un trinitense descendiente de africanos sintiéndose hermanos? Personas que nunca se habían visto en su vida, que viven en geografías muy distintas y a 6.000 kilómetros de distancia. Ni siquiera hablamos todos la misma lengua, ni tampoco vivimos en territorios geográficos y climáticamente semejantes.
No tenemos una historia común, por lo menos en los últimos 2 siglos, y sin embargo es un hecho que formamos una comunidad de cerca de 700 millones de habitantes, que engloba más de 25 países o territorios y en la que bastan 20 minutos para que 2 personas que jamás se habían visto en toda su vida se sientan hermanos. Puedo decirlo con toda transparencia. La explicación única y precisa para esto no la tengo, pero no la he dejado de buscar. Y la he seguido buscando porque estoy convencido de que se trata de un hecho objetivo sorprendente y digno de ser estudiado. A propósito de este hecho lingüístico y experiencial, sorprende el constatar que no queda satisfactoriamente circunscrito por ninguna de las resbaladizas y elásticas expresiones habitualmente en uso, como son Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, Panamérica y otros. Para el uso concreto que estamos considerando, quizá convendría denominar su extensión a título fenomenológico y provisorio, no pretendo ninguna originalidad, pero lo vamos a llamar Hermano América. Avanzando así una definición tentativa, podríamos decir que Hermano América remite a un conjunto de personas que viven en América y que se sienten hermanos de un modo culturalmente espontáneo. Como se trata de una noción delimitada a partir de lo experimental, es forzoso reconocer que resulta difícil de transmitir a una persona que no la haya experimentado. Como la literatura leíble y calificable se escribe en Europa y en los países anglosajones, entonces no es sorprendente que este hecho haya pasado desapercibido, porque no lo pueden experimentar. Siguiendo en esa misma línea, habría que agregar que normalmente se trata de una experiencia grata. Sentirse con otro hermano americano constituye una experiencia de cercanía, de seguridad, de benevolencia, de esperanza. Hasta aquí, alguien que nos escuchara podría decir, pero ¿qué interés académico puede tener el examen de una experiencia que por su naturaleza es intransmisible, que tiene alcance local y que además es difícilmente interpretable? Contraargumentando a la anterior, podríamos arguir que un universo potencial de 700 millones de personas no es poca cosa, que es una experiencia grata y edificante y llama, por lo tanto, a ser compartida. Y finalmente, y es lo que me parece que tiene mayor interés filosófico, se trata de una experiencia antropológicamente enriquecedora y conceptualmente universalizable. Para darme a entender sobre lo que queremos decir por experiencia universalizable, permítaseme una breve digresión. Quisiera resumir algo que he aprendido de historiadores que saben. Cuando todavía yo era joven, un académico mayor que yo y de carácter inteligente y sereno me aconsejó lo siguiente: hay académicos conocidos, y no son pocos, y hay otros que verdaderamente saben, y esos no son muchos. Busca tú a los que saben. Uno de estos que saben, y que no es muy conocido, es el profesor argentino-uruguayo José Ramiro Podetti. En su libro sobre el sentido de la experiencia latinoamericana, y hago mención que lo vine a encontrar casi al final de mi trabajo y me llamó la atención, un libro que lo tenía, me lo regaló él personalmente cuando estuvimos con Eugenio en Montevideo. No le había tomado mucho asunto al libro, pero cuando vi que coincidíamos en esta noción de experiencia latinoamericana, le presté atención. En su libro expresa algo que él también aprendió de otros. La tesis que recoge y que ilustra Podetti y que amplía Podetti es que lo que en realidad ocurrió
entre 1492 y 1522, que equivale al primer viaje de Colón y la llegada de Sebastián Elcano al Guadalquivir, lo que ocurrió en términos humanos, dice Podetti, no fue en verdad, y no lo inventa él, hay otros que lo han dicho, lo que ocurrió ahí no fue en verdad el descubrimiento de América, sino el descubrimiento del mundo. Sí, efectivamente, así como suena, a propósito del encuentro con nuevas tierras, la humanidad descubrió el mundo. En otras palabras, solo con el descubrimiento de América, la humanidad pudo comenzar a experimentar la posibilidad de un relato de alcance universal, que tuviese respaldo experimental. En los términos mencionados, el nuevo mundo que se habría descubierto no fue en verdad América. Lo que se posibilitó fue, por vez primera, la posibilidad de observar, imaginar, concebir y proyectar un nuevo y por fin completo conocimiento del mundo. No un conocimiento exhaustivo, ciertamente, pero sí un conocimiento redondo. Interesante ver en el libro de Podetti, por ejemplo, la transformación súbita de los mapas en todo el mundo. Hasta antes los mapas tenían unos, arriba el este, abajo el oeste, en fin, tenían unas zonas con mucha precisión y después una serie de tierras ignotas y temibles, pero eso cambia en el siglo XVI, a pocos años de la llegada de la expedición de Magallanes. Cuando los protagonistas y observadores terminaron de tomar conciencia del significado geográfico de los viajes de Colón y Magallanes, entonces apareció ante los ojos admirados de los europeos un nuevo mundo. Un mundo unificado geográfica y náuticamente, pero más trascendente que aquello, un mundo, si no unido, al menos humanamente unificable. Ya fuese imaginada y pensada esta unidad en términos sociales o artísticos, éticos, políticos, religiosos, económicos o intelectuales. Sin duda que antes se habló abstractamente de la unidad del género humano, pero a partir de los comienzos del siglo XVI, eso se comienza a experimentar. Y eso es clave, porque el ser humano no llega realmente a conocer algo que de algún modo no pueda experimentar. Así, como cada gesta histórica tiene su bardo, se podría decir que uno de los más lúcidos artífices y portavoces de esta nueva visión fue Francisco de Vitoria. Lo que la escuela de Sagres, que construía los barcos, posibilitó con el desarrollo de la navegación, lo culminó la escuela de Salamanca con su pensamiento acerca de la communitas orbis, la comunidad mundial, literalmente. Prolongando a Podetti, podríamos decir que lo que la escuela de Sagres transformó en próximo, la escuela de Salamanca lo transformó en prójimo. Como expresa el creador de la antropología, Bernardino de Sahagún, ya en 1569, estas gentes, refiriéndose a los habitantes de América, son nuestros hermanos, procedentes del tronco de Adán como nosotros, son nuestros prójimos, a quienes somos obligados a amar como a nosotros mismos. Y lo que Sahagún no dice ahí, pero que Vitoria lo piensa, es que si ellos son nuestros prójimos, entonces todos en la communitas orbis lo somos. De ahí que Vitoria vea con claridad meridiana la necesidad de empezar a pensar un nuevo modo de comprendernos y un nuevo modo de relacionarnos. Y nace así
por primera vez, el derecho internacional. La globalización en la cual la Escuela de Salamanca piensa por primera vez es desde el comienzo una globalización antropológica y ética. Y los centenares de discípulos de Vitoria que se desplazan a América, eran ya 50 a mediados del 1500, comienzan a iniciar esta tarea. Comenzando, por ejemplo, con los pueblos hospitales destinados sobre todo a indígenas contaminados por las plagas traídas de Europa. Porque si al principio los europeos tuvieron nula conciencia de lo que estaban haciendo desde el punto de vista epidemiológico, y esto por negligencia, no por ignorancia, porque los genoveses ya conocían las cuarentenas muchos años antes. Así que lo habrían podido hacer, habrían podido evitar, tenían las armas para evitarlo. Y Colón pudo hacerlo, pero no pudo contener a su gente. Imagínense tener en cuarentena a gente que llevaba 2 meses en un barco y que querían hacerse ricos. Pero en la segunda oleada, cuando se toma la conciencia de lo que está pasando, los millones de indígenas que están muriendo por las contaminaciones, entonces el rey Felipe II, asesorado por todo un equipo de los mejores científicos de la época que estaban en España, ¿no es cierto?, crean estos hospitales destinados sobre todo a indígenas contaminados con las plagas traídas de Europa y de las cuales los españoles ya se sienten responsables. Y la primera ley de India se refiere justamente al Estatuto de los Indígenas y dice que en estos indígenas deben convivir españoles e indígenas. No se crea un apartheid. Como dice un historiador reciente, en el modo como España reacciona al desafío de las epidemias, hay ya comprometidas opciones éticas fundamentales. Como agudamente señala Podetti ya desde 1516, Tomás Moro, un lúcido observador contemporáneo, redacta la primera de muchas utopías que después de él se habrían de escribir. Y la escribe con su mirada puesta en América, pero con su pensamiento puesto en Platón. Y es con ese mismo texto de la utopía de Moro en su escritorio que en México, pocos años más tarde, 1520, 1530, la utopía se escribió en 1512, 13 o 16, con ese mismo texto que se lo presta el obispo de México, Zumárraga, este hombre, Vasco de Quiroga, asociado por el primer filósofo de América, Alonso de Veracruz, redactarán las ordenanzas de los pueblos hospitales, comenzando por el hospital de Michoacán. Verdaderos experimentos sociales, podríamos llamarlos hoy día. Estos pueblos hospitales serán los precursores no muy remotos, por lo demás, de las misiones jesuíticas del antiguo Paraguay y de las primeras estructuras sanitarias del Nuevo Mundo. Los hechos históricos mencionados prueban, por si falta hiciera, que los protagonistas de la primera hora no esperaron mucho para poner por obra el resultado de sus reflexiones. Lo observaron, lo experimentaron, lo reflexionaron y lo vivieron. Por primera vez en la historia entonces se comienza a pensar una unidad concreta y efectiva del género humano. Karl Jaspers, refiriéndose precisamente a esto, lo llama el comienzo efectivo de la historia universal. El mexicano Leopoldo Sea lo llama la universalización de la historia y la argentina Amalia Podetti, hermana de Ramiro, filósofa connotada, lo llama la planetarización. La conclusión que se desprende de esto es que los descendientes directos de esos primeros protagonistas de este nuevo mundo somos nosotros. Y eso se encuentra indeleblemente inscrito en nuestro inconsciente colectivo, configurando y dinamizando nuestro modo actual de vivir. Los nuestroamericanos fuimos protagonistas directos de una de las páginas más admirables que haya vivido la historia de la humanidad. Y lo ignoramos, dicho sea de paso. Fuimos los primeros en comenzar, en cierto modo, desde cero, a conocer, habitar, imaginar y proyectar un mundo nuevo, o mejor, una ciudad nueva en un mundo que de pronto se quedó viejo.
Y esa parte nueva de un mundo nuevo es en realidad un crisol de historias, de razas, de lenguas, de talentos, de geografías, de costumbres. No parece entonces definirnos de un modo decisivo ni la geografía, ni el color de la piel, ni la historia pasada, ni siquiera la lengua ni la religión. Todo eso opera, ciertamente, pero no es sobre todo una historia hacia atrás la que nos convocó y nos hizo nacer, sino sobre todo un presente y un futuro. Y me atrevo a decir que todo eso, aún sin conscientemente conocerlo, un nuestro americano lo experimenta y lo experimenta con orgullo. No es casualidad, pienso yo, que las pocas guerras que ha habido en nuestra América sean guerras que por lo general son otros que han venido a introducir entre nosotros persiguiendo sus propios y particulares intereses, comenzando por las así llamadas guerras de independencia. Pero volvamos a nuestras preocupaciones filosóficas y antropológicas e intentemos ver de qué modo este sentir colectivo se trasunta y se sustenta en la realidad. Se podría en efecto contraargumentar que este orgulloso y cuasi arquetípico sentir colectivo, por mucho que se pueda constatar, ha operado en nosotros más en el nivel mítico que en el nivel concreto y que no ha tenido en nuestros países un trasunto real. Pienso, por el contrario, que este sentimiento fraternal opera realmente y que sigue vitalizando nuestra vida y nuestro pensamiento actual. Y aunque por hipótesis solo fuera desde el plano simbólico, lo sería desde lo esencial. Y esto porque lo espiritual es lo espiritual lo que se expresa simbólicamente y lo espiritual es lo fundamental. Por lo demás, la convicción profunda de sentirnos hermanos descansa en nosotros sobre algo profundamente verdadero. Como ya lo sugerimos, además de las pestes, de la codicia y de las nefastas ideologías económicas, políticas y militares que han asolado y siguen asolando nuestro continente, hubo algo que llegó al mismo tiempo y fue una concepción de la persona humana, de su importancia, de su dignidad y de su igualdad fundamental, de su trascendencia y de su dignidad. La noción de persona la descubrió y la desarrolló la humanidad de modo lento y trabajoso desde el siglo IV. Pero podríamos decir que esa elaboración fue como una obra de teatro que se la hubiese redactado a la perfección, pero que nunca se hubiesen dado las condiciones de estrenarla. Quizás se aplicaron algunas ideas, quizá incluso se representaron algunas partes, pero la obra como tal nunca se había podido realizar. Las viejas tradiciones y prácticas regionalistas y nacionalistas europeas, asiáticas e incluso africanas nunca permitieron poder estrenar esta obra en la realidad. ¿Y de qué sirve una toma intelectual de conciencia si no se encarna en la vida? Es finalmente la encarnación efectiva de la conciencia de la primacía de la persona lo que posiblemente llevó a españoles, africanos, asiáticos e indígenas a fundirse a partir del siglo XVI en una sola raza, que es una pésima palabra para describirlo. Dando origen a ese concepto cuasi mítico, pero real, de mestizo nuestro americano. Concepto discutible, por supuesto, y discutido. Concepto difícil de decir, ciertamente, porque se trata en realidad de un mestizaje que, aún teniendo connotaciones biológicas reales, es más sociológico y ético que material. Si esto es cierto, pienso que estas ideas podrían dar una luz para entender, entre otras muchas cosas, el poco arraigo, por ejemplo, que han tenido en nuestro continente las concepciones racistas en nuestra tierra. Puedo testimoniar de mano cercana la experiencia de mi suegro cubano,
que convivió con negros durante toda su juventud, al llegar a los Estados Unidos de América y ver que a un general negro condecorado se lo hacía ponerse en una micro detrás de pie. Es también posiblemente la conciencia nuestroamericana profunda del valor singular de la persona por sobre las estructuras sociales y jurídicas, lo que nos lleva, para bien o para mal, a una suerte de desconfianza ancestral de las estructuras burocráticas, las reglas rígidas de conducta, las codificaciones descontextualizadas de los protocolos contraintuitivos y absurdos. Es plausiblemente también esta encarnación subconsciente y arquetípica de la idea y del valor de la persona lo que lleva al nuestro americano a ser agradecido y alegre frente al don pródigo de la naturaleza, siendo poco amigo de los valores de la fría eficacia, de la utilidad, del ahorro, del seguro, de la ley y del distanciamiento emocional entre hermanos. Es por último también probablemente ese inconsciente colectivo fraternal el que nos lleva a sentirnos hijos de un mismo Padre del cielo y de una Madre de la tierra, y a los que vemos como figuras que nos aman con ternura, nos acogen y nos perdonan. Quizá es eso lo que nos lleva a vivir una religión sin tanta culpa, deber, temor o condena, como lo que se ha introyectado en otras tierras. Culturas en que el orden jurídico de las relaciones humanas termina primando sobre las relaciones de amor y donde la autoridad gobierna más por imposición de la fuerza, del temor y de la ley que por la persuasión tierna, racional y cercana. Es quizá también por ese rasgo personalista de carácter que tendemos a ser más indulgentes con la miseria humana reconocida que con el vicio disfrazado de virtud. Diferencia a la que apuntaba Jacinto Choza entre la miseria que se reconoce y la miseria que se disfraza, en ese maravilloso ensayo llamado Elogio de los grandes sinvergüenzas. Al nuestro americano le repugna cuando se disfraza la codicia de virtud, la injusticia de eficiencia, o se erige el egoísmo y el odio entre las personas en rasgo de naturaleza o de inevitabilidad histórica o social. Decir que la riqueza de la noción de persona se ha encarnado en nuestra América de manera ejemplar sería mentir. Como también sería mentir decir que no se ha encarnado en absoluto. Afortunadamente, la realidad es más compleja y matizada que nuestras simplificaciones. Sugerimos al pasar que esta encarnación ha sido en nuestra América más mítica, simbólica y épica que política y social. Pero la mítica y la épica terminan siendo a veces más concretas y reales que la economía, la apariencia, la comodidad y la riqueza material, sobre todo cuando no es fruto del trabajo. Es cierto que los nuestroamericanos tenemos una épica de hermanos, aunque no siempre una ética de hermanos. Y muchas veces tampoco tenemos una política de hermanos o una economía de hermanos, ni siquiera a veces una cultura de hermanos. Y no obstante aquello, seguimos sintiéndonos hermanos. ¿Cómo llamaremos a esto? ¿Esquizofrenia? ¿Disociación? ¿Irresponsabilidad? ¿Falta de disciplina? ¿Ignorancia? ¿Insalubridad? ¿Barbarie? ¿Violencia ancestral? ¿Subdesarrollo? ¿Inferioridad racial y mental? De todo eso se nos ha acusado y de muchas cosas más. Y no obstante, nuestra mítica y nuestra épica, fundada en el valor inigualable de la persona, sigue haciendo en nuestra América su largo, doloroso, tortuoso, pero ascendente camino. Y ha seguido nutriendo, sobre todo, aquellos sectores de la cultura donde la ideología, el esnovismo, el poder del dinero, el interés de los poderosos y la propia ignorancia la dejan todavía prosperar. Estos son sobre todo los sectores del espíritu, que por ser más intangibles son más difíciles de intervenir. Nuestras antiguas y nuevas costumbres, nuestra agricultura ancestral, nuestra geografía, nuestros relatos, nuestra poesía, nuestra música, nuestra danza, nuestra arquitectura, nuestra literatura, nuestra filosofía, nuestro folclore y nuestra profunda y peculiar religiosidad.
Y todo ello en una pluralidad libre y prolífica de colores y de modalidades. En definitiva, y si acaso nuestra reflexión tiene algo de verdad, nuestra gran comunidad hermanoamericana, con todas sus variopintas diferencias, podrá ser desvergonzada, pero no es hipócrita ni desesperanzada. Podrá ser poco eficiente, pero es alegre. Podrá ser menos estructurada, pero es más libre. Y no obstante, todas nuestras deficiencias y miserias, muchas de ellas propias y no pocas introducidas desde afuera, tenemos la más firme convicción de que su núcleo inspirador fundamental, ese que nos lleva a reconocernos y experimentarnos como hermanos, es un ethos universalizable y pensamos que nuestra esperanza está en ser fieles a él. No en vano, hace muy poco, uno de los nuestros ha tenido todavía el coraje de presentar al mundo y a contracorriente, la más valiente y la más hermosa de todas las utopías, y lo ha dicho en lengua italiana, Fratelli Tutti. Muchas gracias. Agradecemos esta interesante reflexión del profesor Alejandro Serani.